con el combate a la corrupción, tema principalísimo en este país, por supuesto. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, el día de ayer se presentó, como ya está siendo costumbre cada semana, uno de los ejes del programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que se refiere al combate a la corrupción y el compromiso por un gobierno honesto. Es una propuesta de carácter integral, muy completa, que abarca a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes, y que parte de una enorme consulta que se hizo a través del ejercicio denominado Diálogos por la Transformación, que nos acercó a muy diversos sectores, instituciones académicas, sector empresarial, expertos, obviamente funcionarios públicos, y que en distintos formatos pudimos recoger inquietudes, planteamientos, propuestas que hemos integrado en esto que llamamos el combate a la corrupción como una política de Estado. Serían muy interesantes las propuestas de Javier y de Claudia Sheinbaum si vinieran, Claudia hubiera llegado ayer de Marte y no fuera parte del gobierno en turno. Decía yo que en una democracia normal, la rendición de cuentas es uno de los ejercicios esenciales al final de un gobierno. Es decir, un gobierno que está pidiendo el refrendo, un partido que está pidiendo el refrendo del voto, que lo vuelvan a elegir para gobernar, primero tiene que rendir cuentas, primero tiene que explicarnos por qué eso que fue la promesa central de López Obrador, que era el combate a la corrupción, que era el combate a la impunidad, quedó completamente traicionada. Es decir, decía yo que hay 0 sentencias por corrupción, 0, ni una sola investigación, ni una sola sentencia para ni un solo miembro del gobierno que Javier decía era el más corrupto. Javier decía, ayer recuperé una declaración de Javier que decía, el gobierno de Peña Nieto es el más corrupto de la historia, pero luego decía, el de López Obrador es el más ruin de la historia. Así está en una declaración de él. Luego decía en otra declaración, con Ricardo Anaya al lado, cuando todavía era panista de Chihuahua, gobernador, decía que con López Obrador se iba a refrendar el pacto de impunidad. Aquí tengo el video. Entonces, entiendo perfectamente lo difícil que es la situación de Javier, después de haber sido décadas panista, decir esto de López Obrador y de Peña, ahora tener que defender este proyecto y partir como de cero, ¿no? Como si tuviéramos nosotros que olvidar, los ciudadanos tuviéramos que olvidar que es ahora el representante del gobierno que no ha hecho absolutamente nada contra la corrupción. Y daba 2 datos internacionales que son muy interesantes. Según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México es el lugar 126 de 180, con 31 puntos de 100. Y decía yo que estamos a 59 puntos del primer lugar, que es Dinamarca, y solo a 20 puntos del último lugar, que es Somalia. Y hablaba yo del índice del World Justice Project, que es el índice de Estado de Derecho, que ahí estamos mucho peor, porque ahí estamos en el 136 de 142 en ausencia de corrupción. Solo están peor que nosotros Bolivia, Camerún, Gabón, Haití, Camboya y Congo. Entonces, es muy difícil para mí debatir con Javier como si este gobierno no existiera, como si no tuviera que rendir cuentas sobre los nulos resultados contra la corrupción de este gobierno, como si no tuviera que explicarnos la corrupción de los hijos de López Obrador, de los hermanos de López Obrador, las primas, el clan que está en torno a los hijos del presidente, sobre su actual secretario particular que desvió recursos del fideicomiso para el sismo. Es decir, primero hay que partir por ahí. Y yo le haré una pregunta muy sencilla, que tiene una respuesta de sí o no. Esta agencia anticorrupción que propone Claudia Sheinbaum, que propone él y que parece que él va a encabezar, esta agencia anticorrupción va a investigar a los hijos de López Obrador, va a investigar a los amigos de López Obrador, va a investigar a Daniel Asaf, a Amílcar Olán y a las personas que están en torno a esta red de corrupción que desvió recursos del Tren Maya, de Pemex, de gobiernos estatales en medicinas, va a investigar y sancionar en su caso a estas personas, esta agencia anticorrupción que propone el gobierno? Es una pregunta muy sencilla. Bueno, muchas gracias, Carmen. Solamente quiero aclararle al auditorio que durante buen rato se va el sonido
de esta transmisión de mi lado y no he podido captar todo lo que Max Kaiser ha dicho. Pero en esta última parte me parece que se ha centrado en mi persona. Y bueno, yo he venido a debatir propuestas específicas, un plan integral presentado ayer, pero voy a empezar por darle respuesta a señalamientos personales, porque lo primero que tengo que lamentar, estimada Carmen, es que Max Kaiser haya devenido en un navajero de barrio que se presuntaba como un experto anticorrupción, pretendidamente, y ahora ha terminado en un experto, pero de la guerra sucia, de la descalificación, el insulto, la calumnia, una descalificación permanente en sus redes al presidente de la República, a la candidata Claudia Sheinbaum. Somos nosotros los que presentamos las propuestas y ellos las comentan. ¿Por qué? Porque no pueden presentar hasta ahora una sola idea, una sola propuesta específica de qué hacer frente al problema de la corrupción transversal en México. Ahora, ¿no lo pueden hacer porque Max Kaiser no tiene ideas? Yo creo que no. Lo que no tiene es calidad moral para enfrentarse al problema de la corrupción. Ellos no tienen ningún programa. No ha hecho Max Kaiser ningún planteamiento a lo largo de esta campaña. No ha propuesto una sola idea. Somos nosotros los que cada semana estamos presentando un eje programático, temático, y luego ellos vienen a comentarlo. Se suben al cuadrilátero, pero bueno, para subirse al cuadrilátero hay que traer guantes, no nada más navajas afiladas. Yo puedo poner aquí a discusión mi trayectoria personal, como ahora ha pretendido hacerlo Max Kaiser. Yo también podría poner aquí a discusión conductas muy vulnerables de Max Kaiser que lo hacen absolutamente incompetente para hablar del tema de la corrupción. Yo creo que de lo que se trata este espacio es de contrastar propuestas, es de contrastar el planteamiento. Lo que nosotros hicimos ayer, un programa integral. Yo estoy listo para debatir y contrastar. El problema es que tampoco hay allá una propuesta específica. Pues a ver, ¿por qué no pueden tenerla? Pues porque carecen de calidad moral, por la alianza que representan. Xochitl Gálvez solamente es un instrumento para llevar al Congreso a una bola de impresentables que han operado los mayores actos de corrupción en México en las últimas décadas. A ver, es muy interesante, Carmen. No me contestó y no me va a contestar porque la agencia anticorrupción que proponen, pues básicamente se va a tratar de una cosa muy parecida a la Fiscalía de Gertz de hoy o a la Fiscalía de Ernestina Godoy, que son simplemente persecutores de opositores, ¿no? Sí hay 10 propuestas muy concretitas que se desglosan en 3 cada una de ellas, son 30 propuestas, está en la página de Xochitl Gálvez, son propuestas que tienen que ver con la reconstrucción del Sistema Nacional Anticorrupción, con la generación de un sistema de contrataciones públicas digital para evitar las tranzas que se han dado en este gobierno, de un sistema de digitalización de todas las denuncias para que las personas puedan denunciar de manera directa y segura, de un sistema completo de incorporación de personas físicas y morales privadas al sector público, con relaciones con el sector público a través de sistemas de integridad. Hay una serie de propuestas muy concretas, pero creo que es muy importante y muy interesante que el público vea cómo Javier se dio toda una vuelta así gigantesca por la política y no me contestó si esta agencia, yo no hice alusiones personales, yo nada más me refería a su historia como gobernador y a declaraciones que él ha hecho, es decir, yo no voy a hablar de él. El tema es muy concreto. Hay casos de corrupción gravísimos en este gobierno, gravísimos. Los hijos, la prima, los hermanos del presidente, el secretario particular del presidente. Carmen, hay casos gravísimos de espionaje del ejército, de espionaje de la Fiscalía General de la República, de espionaje de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México. Hay casos gravísimos como los que estamos viendo ahora de Rocío Nale, la candidata del Movimiento por Veracruz, que pagó 60 millones de pesos siendo secretaria de energía en casas y terrenos. La pregunta es muy concreta, Javier. ¿La agencia anticorrupción que tú propones va o no a investigar los casos de corrupción de este sexenio? Es así de fácil. La propuesta que nosotros hacemos de la Agencia Federal Anticorrupción es un rediseño de la Secretaría de la Función Pública para actuar dentro de la Administración Pública Federal, tanto centralizada
como desconcentrada y descentralizada. No sustituye ni a la Fiscalía General de la República ni a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo que estamos pensando es un mecanismo mucho más eficaz para investigar cualquier conducta irregular, ilegal en términos administrativos o por hechos de corrupción, y que esta instancia pueda presentar incluso investigaciones muy completas, muy robustas. Trátese de quien se trate, porque aquí hay como una especie de memoria muy repentina. Solamente le interesa las notas de latinos, porque pues todos los casos que habla son meramente mediáticos y hasta ahora sin mucho asidero jurídico o denuncias realmente concretas con pruebas específicas. Pero la agencia investigará a la Administración Pública Federal. Obviamente hay otras instancias que investigan a otros niveles y a otros poderes, pero en ese listado tan importante que señala Max, sería también importante en temas de actualidad, ¿qué piensa también Max del pacto confeso de Marquito Cortés y de Alito Moreno, que trafican magistraturas, notarías y otros empleos públicos de alta relevancia en el país? ¿Cómo se reparten las recaudaciones de rentas, los organismos ejecutores de obra, comisionados de transparencia, integrantes de órganos de fiscalización? Digo confeso porque el presidente del PAN, que es el otro componente del PRIAN, lo publicó en su cuenta de Twitter. Dijo él que era un acto de transparencia, era un acto de cinismo político, una desvergüenza. ¿Y qué opina sobre el desvío de millones y millones de pesos mediante la Operación Zafiro, en donde uno de sus principales involucrados es ni más ni menos el ideólogo de la coalición que representa Max Kaiser, que es Manlio Fabio Beltrones, que hoy acompaña a Xóchitl Gálvez? Bueno, Xóchitl Gálvez ha dicho que Manlio Fabio Beltrones es uno de los grandes activos de la política en México. Y sería bueno también saber qué opina de los escándalos de la maestra, de Odebrecht, de OHL, todos ellos auspiciados por el prianismo. Max Kaiser, de la campaña de Xóchitl Gálvez. Claro que sí, Carmen, muchas gracias. A ver, nada más quiero reiterar la pregunta que le hice a Javier. Miguel ya le hizo preguntas muy concretas. ¿Sí o no va a investigar a los hijos, primos, amigos del presidente la agencia anticorrupción? Es muy clara la pregunta. ¿Sí o no? Él dijo, se investigará a todos. No, investigará a los hijos del presidente, sí o no. Es muy fácil la pregunta. Yo, a ver, soy empático con Javier. De verdad, ha de ser dificilísimo tratar de defender a este gobierno, tratar de defender al obradorato que él mismo criticó durante muchas veces. Soy empático con él, no es una chamba fácil. A ver, este gobierno, en este sexenio, ha habido grandes escándalos de corrupción y todos están concentrados, la gran mayoría están concentrados en las contrataciones públicas. El eje de la campaña de Xóchitl Gálvez es arreglar las contrataciones públicas, desde la planeación hasta la última ejecución y el último pago. Todos los dramas, todos los escándalos de los hijos, de los primos, de los amigos, están directamente relacionados con contrataciones públicas. No solo ha salido en Latinos, ha salido en Mexicanos contra la Corrupción, en el Reforma, en Animal Político, en el Excelsior, en diferentes medios de comunicación, digamos, para no hacer la descalificación barata, ¿no? Pero las contrataciones públicas entonces requieren regresar a los principios internacionales: competitividad en la contratación. Ofrecemos una plataforma digital de contrataciones públicas que sea transaccional desde la planeación hasta el último pago, que ahí se haga la contratación, que ahí se decidan los criterios, que ahí no haya amigos que puedan ganar simplemente porque crearon una empresa apenas unos días antes, que ahí se evalúen los criterios de idoneidad, que ahí se decidan las evaluaciones que pueden tener y luego se le dé seguimiento a las obras. Es una locura que nos propongan hoy cosas que tienen que ver con contrataciones públicas en el gobierno que tiene 4 obras, 4 que ya triplicaron su costo. El Tren Maya, el Tren Militar, Dos Bocas, el Tren México-Toluca y el Chaifa. Todos ellos generaron grandes escándalos de corrupción, pero también han triplicado sus costos y los tiempos de ejecución y han generado todo tipo de riesgos de corrupción que salen. Entonces, las contrataciones públicas tienen que ser un foco fundamental. La institucionalidad como eje rector, la autonomía de los órganos, la reconstrucción del Sistema Nacional Anticorrupción y los diferentes órganos que fueron opacados por este gobierno
que les quitaron presupuesto en este gobierno, que fueron capturados por este gobierno. Este gobierno tiene de aliados al Auditor Superior de la Federación, al Fiscal General de la República, a la Fiscal Anticorrupción, y lo único que queda es la transparencia que puede salir a través de los medios de comunicación. Proponemos la reconstrucción del Sistema Nacional Anticorrupción, de las autonomías, de las facultades y los distintos temas. Hacía alusión Javier a distintos casos de distintos partidos, todos, que se investiguen todos, pero por la vía institucional, por la vía de las instituciones, de los métodos, de los procesos, que lleguen a sentencias concretas. El otro eje rector de la campaña es la integridad del servidor público. El servidor público como centro, un servidor público ético, un servidor público íntegro, un servidor público que rinda sus declaraciones patrimonial de intereses y fiscales, un servidor público que pueda rendir cuentas de cómo vive. No, por ejemplo, Bartlett, que tiene quién sabe cuántas empresas, inmuebles por todos lados que no declaró, o Rocío Nale, que acaba de comprar casas en este sexenio por más de 60 millones de pesos y que no los declaró, o la misma exsecretaria de Función Pública que no declaró los bienes que tenía. No, el servidor público como eje rector, bien vigilado, bien auditado, pero que además se le tenga la confianza que tiene los instrumentos adecuados. La relación, Carmen, con los privados. El problema de las contrataciones públicas es que andamos contratando a personas físicas y morales que tienen todo tipo de riesgos de corrupción, que se inventaron ayer, empresas que acaban siendo la miscelánea de la esquina que recibe contratos multimillonarios de Pemex. Tenemos graves problemas en el ejercicio de revisión de los conflictos de interés. En este sexenio nada más tuvimos a una compañía, Baker Hughes, que recibió contratos multimillonarios de Pemex, que es la empresa que mejor cobra en Pemex de todas, y resulta que fue la que le puso la casa al hijo de López Obrador en Houston, y no se investigó, no se investigó previamente para darle los contratos, pero no se investigó después. Entonces, digamos, el tema de la revisión, de la relación con los privados y la integridad de los privados es fundamental. Y Carmen, lo único de lo que estoy de acuerdo con lo que dijo Javier, ayer es un tema internacional el tema de la corrupción. El lavado de recursos es un tema internacional. Entonces, el otro eje de la campaña es que los bienes, el lavado de dinero, esconder la utilidad de la corrupción, tiene que generarse una investigación y una coordinación a través de las relaciones con órganos internacionales y otros gobiernos. Es decir, hay una propuesta muy clara y la buena noticia es que esta propuesta tiene una serie de parámetros que pueden ser cumplidos. Insisto, entiendo lo difícil que es para Javier contestarme esta pregunta. ¿La Agencia Anticorrupción va o no a investigar a los hijos, a los amigos de los hijos, a los hermanos del presidente, a los cercanos del presidente en su gabinete en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum? ¿Sí o no? Es muy fácil la respuesta. Bueno, en primer lugar, voy a contestarle las inquietudes personales y luego temáticas a Max Kaiser, porque ahora resulta que me quiere hablar de mi propia trayectoria en el PAN y hablar de integridad del servicio público. Yo pienso que si hay algún servidor público o ex servidor público que no puede hablar de integridad con esa fuerza como la hace, con esa vehemencia, es Max Kaiser. Y yo ahí sí también debo de expresar mi comprensión. Debe resultar verdaderamente contradictorio que uno de los pocos subsecretarios de responsabilidades administrativas en la función pública haya sido sancionado por la propia función pública por negligencia administrativa, pero que además haya ocultado esa sanción cuando quiso ser el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que tener valor en la vida para hablar de integridad en el servicio público. Y creo que el flanco personal no te queda, Max, porque son distintas trayectorias y cada quien habla por sus hechos, no solamente por sus dichos. Nunca he ocultado, por ejemplo, en mi caso, ninguna información de carácter administrativo, menos, por ejemplo, mi declaración patrimonial, alterarla. Tiene una fijación en mi actual adhesión a Claudia Sheinbaum. No tengo ninguna contradicción. Creo que hay una mala lectura de Max Kaiser, o diría yo una
mal interesada lectura de Max Kaiser en nuestra propuesta sobre la Agencia Federal Anticorrupción. No sustituye al Ministerio Público. El Ministerio Público debe investigar cualquier caso de corrupción de cualquier nivel, sean primos, hermanos, sobrinos, compadres del presidente o de la presidenta. La Agencia Federal Anticorrupción lo que hace es un procedimiento ágil, expedito, porque separa la parte de responsabilidades administrativas que hoy tiene la función pública. Lo que buscamos al separar de la función pública esta agencia o esta parte es que no siga riñendo en una función que parece contradictoria. La función pública acompaña procedimientos para el mejor gobierno, para el buen gobierno, de prevención, y al mismo tiempo está sancionando a las dependencias que acompaña, pues eso resulta verdaderamente contradictorio. Por eso estamos separando, por cierto, sin impacto presupuestal, porque este es un rediseño que habrá de compensarse con la propia nómina de la Secretaría de la Función Pública. Sí, mira, nada más contestar rápido lo último que decía Javier, de que la Ciudad de México ha mejorado mucho en la prevalencia de la corrupción. A ver, digo, no todo se trata de descalificar lo que se ha hecho, algo que ha hecho bien la ciudad es digitalizar algunos trámites, eso ha disminuido la percepción de la corrupción en la ciudadanía, pero ese es un tipo de corrupción que es la que menos duele, que es la pequeña corrupción. O sea, estamos hablando de trámites como alumbrado público, los que recogen la basura, en fin, cosas que no duelen realmente. Acá mencionaba dos cosas muy puntuales, dos prácticas sistémicas de corrupción en el sexenio de AMLO y en el sexenio de Sheinbaum. Una es la reconstrucción de la hegemonía priista. Es cierto que en todos los partidos hay brotes priistas, unos más que otros, pero acá el problema es que están agarrando a los bastiones de cada estado, a Alfredo del Mazo, a Erubiel Ávila, a quienes han sostenido el priismo duro y los están sometiendo, regalándoles embajadas, regalándoles senadurías para reconstruir este nuevo régimen hegemónico. Y eso no lo vemos en Movimiento Ciudadano. Hay algunos brotes que por supuesto hay que contener, pero esta reconstrucción hegemónica solo existe en Morena en este momento. Y por otro lado tenemos otro tipo de corrupción que es el origen de todas las prácticas corruptas, las campañas. Sheinbaum lleva 3 años haciendo una campaña completamente ilícita, con un financiamiento ilegal absurdo que todavía no ha sido cuantificado, que solo en su precampaña reportó 4 millones de gastos y se gastó realmente 32 millones solo en viajes, en viáticos y en los mítines que hacía, sin contar publicidad ilegal, sin contar las bardas que ha pintado todo el país. Entonces, pues sí, la pequeña corrupción ha disminuido por unas mejoras ahí de que algunos trámites sean digitales, pero la gran corrupción no solo está igual que antes, sino que sigue empeorando. Nosotros lo que proponemos es que al centro esté la autonomía, que no sea un empleado del presidente de la República quien se investigue. A lo mejor un Virgilio Andrade podría haber sido peor que otra persona que ocupe ese puesto, pero el problema acá es de diseño y de incentivos. ¿Quién es quien investiga? ¿Un empleado o una persona independiente al presidente? Eso es lo que proponemos. Es alguien independiente, que no se hace. En la parte final, Max Kaiser de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿qué nos dices en estos minutos que quedan? Gracias, Carmen. A ver, 5 cosas muy sencillas. Primero, por alusiones personales, qué bueno que Javier saca esto del expediente. Sí, fue un expediente que me abrió el gobierno de Peña Nieto cuando yo estaba en el combate de la corrupción, en la propuesta del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Me abrieron un expediente y allí está, es público, no es secreto, todo el mundo lo conoce, porque mi área no cargó el programa de auditoría en la plataforma adecuada. Lo puedes ver, Javier, y la amonestación pública es la sanción menor de todas. Y me la abrió el gobierno de Peña Nieto porque estaban muy incómodos, porque yo estaba concursando para ser secretario ejecutivo del sistema, que por cierto tenía las mejores calificaciones para hacerlo, pero bueno, qué bueno que sacas ese expediente, ahí está, te lo regalo el día que quieras. Es un expediente bobísimo porque habla de que mi área
no cargó el programa de auditoría en la plataforma adecuada. Es eso es todo. Después de que le revisaron por todos lados y me investigaron por todos lados, ese es el expediente. Qué bueno que lo sacas para poderlo aclarar. Segundo, hablas de que el gobierno de Peña Nieto fue el más corrupto de la historia. Yo creo que ya no, yo creo que ya lo superó y no hay una sola investigación, ni una, en este gobierno, 5 años. 5 años de este gobierno y el pacto de impunidad del que tú hablaste se mantuvo. Es un pacto de impunidad que mantuvo a todo el gabinete de Peña Nieto lejos de cualquier investigación, lejos de cualquier sanción, lejos de cualquier auditoría. Eso es muy importante porque entonces, si se va a repetir ese pacto de impunidad, quiere decir que se va a mantener la idea de que los cercanos no pueden ser parte de la corrupción. Tercero, es impresionante el descaro con el que se habla ahora de contrataciones públicas abiertas y concursos y transparencia y demás, cuando en este gobierno todo ha corrido, toda la corrupción ha corrido por las contrataciones públicas a amigos, a los hijos del presidente, a los cercanos de los hijos, a los hermanos. Es impresionante, pero ahí hay una cosa que es muy importante. Sí hay que dar en el clavo, que es las contrataciones públicas son la clave, son el foco, son lo que tenemos que resolver, lo que tenemos que rehacer. 4, no me contestaste la pregunta de si los hijos del presidente van a ser investigados por la famosa agencia anticorrupción que igual ibas a dirigir. Por eso te dejé desde ayer en Twitter 10 preguntas muy concretitas, muy sencillas de contestar, muy concretitas. Ahí estás tagueado en esta pregunta. Ojalá les puedas echar un ojo. Y vámonos a los 5 ejes de la propuesta anticorrupción de nosotros. Combate institucional a través de autonomías de órganos que sí funcionen. 2, sistemas de inteligencia. La corrupción se combate con inteligencia integrada. 3, instrumentos anticorrupción como un sistema digital de contrataciones públicas y sistemas digitales de captación de denuncias. 4, ética e integridad de los servidores públicos, el servidor público como eje. Y 5, coordinación y colaboración entre órganos de gobierno y entre el gobierno y diferentes instancias. Bueno, lo primero es que qué bueno que ha reconocido Max esta sanción, esta amonestación pública, que efectivamente es de las menores que se producen en el tema de sanciones de responsabilidad de los servidores públicos. Qué bueno que lo ha hecho con esa naturalidad, porque pues fue un dato que ocultó cuando se postuló para secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Anticorrupción. Fue motivo incluso de polémica en medios de comunicación. Yo seguí ese proceso. Incluso se advertía de ciertos conflictos de interés con relación al comité de selección, pero bueno, qué bueno que ya lo ha aclarado, porque entonces esta información se la ocultó al comité de selección. Creo que Max quiere hacer una extrapolación con relación a las funciones de la Agencia Federal Anticorrupción, de las que debe y tiene la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada pueden y deben investigar a quien sea, a los hijos del presidente, a los primos, a los hermanos, a quien sea, a todo mundo. Y esa es la función de la Fiscalía. Cuando haya denuncias, cuando haya pruebas, cuando realmente los casos no solo sean mediáticos o parte de estrategias mediáticas o políticas para descalificar. En realidad, son incapaces de reconocer un dato que es absolutamente imbatible. El presidente de la República dejó de ser históricamente el vértice por el que se hacen los grandes negocios o se hacían los grandes negocios de la política y los empresarios en este país. López Obrador, pueden decir lo que quieran, pero tiene una conducta honesta, un presidente honesto. Podemos tener incluso discrepancias con él, como yo las tengo y las he tenido sobre otros temas, pero ese dato no se lo pueden negar. La propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum busca conceder, otorgar y reconocer autonomía plena a las fiscalías anticorrupción, incluida la federal. Se acabó el tiempo, Javier. Bueno, invito a que se conozca la propuesta y
Bueno, gracias, Carmen. Saludos, Max. Saludos, Miguel. Bueno, a los tres, gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, el debate está bueno. Hay que seguir discutiendo, hay que seguir conociendo lo que plantea cada una de las campañas que están buscando la presidencia de México. Así que a los tres, muchísimas gracias por estar acá. Nos faltó tiempo, como era de esperarse, pero bueno, estuvo bueno lo que planteó cada uno de ustedes en términos de asuntos de relevancia en el país.